¿Qué pasa cuando un director ejecutivo se da cuenta de que las mismas personas en las que confió para operar su empresa podrían ser la causa de su caída? Para descubrir la verdad, no convoca una reunión. No envía correos de advertencia. Se disfraza de mecánico común y corriente y entra en el mismo taller que le aseguraron era el que mejor funcionaba. Y lo primero que ve no son máquinas rotas. Es a una joven negra apretando tornillos con una llave agrietada, la mano sangrando, mientras el gerente le grita, la humilla y trata al personal como si fueran basura. Esto no es solo la historia de un taller mal administrado. Es la historia de un sistema corrupto, operado con pereza, indiferencia y arrogancia, donde la dignidad humana se aplasta bajo el poder de los de arriba. Pero olvidaron una cosa. El hombre que creían que no era nadie es en realidad el dueño de todo. Y cuando se levanta y lo expone todo, algunos pierden sus empleos, otros encuentran justicia, y una chica que antes fue ignorada se convierte en la líder de una plataforma completamente nueva. Jared Foster estaba sentado en silencio en el asiento trasero de un viejo Uber, mirando sin expresión por la ventana empañada. La suave lluvia matutina no era suficiente para mojar el pavimento, pero agitaba su mente como lo hacían los comentarios negativos, que no dejaban de llegar de los clientes. Aquellos que alguna vez confiaron en la cadena de talleres Foster que su padre había construido más de 30 años atrás. Se quejaban de todo: reparaciones descuidadas, tiempos de espera interminables, actitudes frías del personal. Todas las quejas seguían el mismo patrón repetido, como una alarma que no dejaba de sonar. Pete Wallace, el gerente regional en quien Jared había confiado para supervisar la mayoría de los talleres, seguía reportando que el problema era la falta de personal, las cadenas de suministro lentas y clientes demasiado exigentes. Pero Jared llevaba el tiempo suficiente en el negocio como para detectar el olor de la mentira. Todo no podía ser una coincidencia. Algo iba mal y ya no podía seguir gestionando la empresa desde correos electrónicos o reportes de ingresos. Era hora de ir al fondo. Sin advertencias, sin reuniones, sin comunicados internos, Jared decidió ir directo a la fuente, encubierto, para ver por sí mismo lo que realmente vivían sus empleados. Durante las últimas 3 semanas se preparó en silencio. Se dejó crecer la barba, se cortó el cabello corto, usó una gorra baja que le cubría medio rostro, una sudadera vieja y jeans manchados de aceite. Documentos de personal falsos fueron preparados con meticulosidad. Eligió un nombre sencillo: Joe Daniels. Ningún mecánico del taller había visto jamás al CEO. Solo conocían la imagen de su padre, Henry Foster, colgada en la sala de descanso. Un rostro mayor, una sonrisa cálida y un lema orgulloso. No solo reparamos autos, cumplimos nuestras promesas. Pero esa promesa ahora estaba siendo distorsionada. Y Jared, o mejor dicho, Joe, estaba a punto de comenzar su viaje en el taller número 3, el mismo en el que Pete le había asegurado que todo funcionaba tan suave como el mejor aceite de motor. El auto se detuvo. Jared respiró hondo. El olor a escape, caucho quemado y aire húmedo llenó su nariz. Abrió la puerta y bajó, cargado de anticipación. Al frente el cartel blanco estaba desteñido, con varias letras despegándose. Adentro lo esperaba un mundo que Jared creía conocer, pero estaba a punto de descubrir una verdad para la que no estaba preparado. Y lo que él no sabía era que, en ese pequeño y sucio taller, una adolescente negra luchaba en silencio cada día, y ella sacudiría tanto su corazón como sus ideales. La puerta de vidrio esmerilado de la oficina del taller número 3 crujió cuando Jared la empujó para abrirla. Una ola húmeda de aceite y sudor lo envolvió, mezclada con el sonido metálico de herramientas dentro del taller. Sin saludos, sin miradas amables. Nadie prestó atención al hombre con la sudadera gris arrugada, los jeans manchados de aceite y la gorra bajada cubriéndole el rostro, exactamente como Jared lo había planeado. Había asumido oficialmente el papel de Joe Daniels, un mecánico a medio tiempo en busca de trabajo. Detrás de un escritorio abarrotado de papeles, Ray Dawson estaba sentado con los pies sobre la mesa, jugueteando con su teléfono, la cabeza agachada, sin siquiera levantar la vista cuando se abrió la puerta. Era un hombre de unos 40 años, con la panza sobresaliendo por encima del cinturón, una polo de la empresa demasiado ajustada, el cuello manchado de grasa y una voz pastosa, como si todo el mundo lo molestara. «Tú eres Joe, ¿verdad?», preguntó Ray con desgano, sin apartar los ojos de la pantalla. «Sí, Joe Daniels»,
respondió Jared con una voz algo ronca, imitando el tono de un mecánico novato. Ray asintió con la cabeza hacia un montón de camisetas viejas en la esquina del cuarto. Agarra una camiseta y sal al taller. Solo no rompas nada. No hace falta presentación. Nada de papeleo, ni verificación de antecedentes, ni instrucciones de seguridad. Jared frunció ligeramente el ceño. Su padre siempre le había enseñado que todo empleado que entra a un taller es responsable tanto de su propia seguridad como de la de sus compañeros. Pero allí, que el lugar funcionara parecía significar ignorar la seguridad. Se cambió en el baño destartalado al final del pasillo. El grifo perdía agua, el espejo estaba rajado, y el olor a cloro mezclado con gasolina le picaba en la nariz. Al volver al taller, Jared se detuvo, no por la actividad, sino por el caos silencioso que se desarrollaba. El taller parecía ocupado. Cada bahía de reparación estaba llena de coches. Había clientes esperando, algunos mirando sus relojes con el ceño fruncido, pero no había nadie dirigiendo, nadie coordinando. Los mecánicos con uniformes descoloridos trabajaban con una atención pasivo-agresiva. Movimientos rápidos pero desorganizados. No había pizarra de asignaciones ni sistema. Un hombre con barba fumaba cerca del área de combustible. Otro técnico forcejeaba con una rueda, usando una herramienta rota. Jared miró hacia el suelo. Una llave inglesa partida yacía junto al paso peatonal. Peligros por todas partes, como minas invisibles. Un solo error y habría un accidente. El chirrido metálico lo sacó de sus pensamientos. Al fondo del taller, Jared vio a una chica negra, joven, arrodillada bajo el capó de un sedán viejo. Llevaba el cabello recogido con un trapo, el rostro empapado en sudor, los dedos hinchados y ensangrentados. Aún así, seguía ajustando pernos con una llave torcida. Un trinquete roto, envuelto con cinta adhesiva gris, yacía cerca. Símbolo trágico de la impotencia. Jared no necesitó preguntar. Lo supo de inmediato. No era casualidad. Era la consecuencia de una negligencia sistemática. Se acercó a ella. ¿Necesitas ayuda?, preguntó con suavidad. Ella alzó la vista, con el rostro cansado pero los ojos alerta, como alguien acostumbrada a protegerse. ¿Eres Joe? Sí. Bien. Sujétame la luz. Soy Alia. Pocas palabras, pero el modo firme y directo en que habló captó la atención de Jared. Solo tenía 18 años, pero su actitud y su forma de estar en el mundo revelaban que había crecido demasiado rápido. Mientras sostenía la luz, Jared echó un vistazo a las herramientas que usaba. Dados rajados, alicates oxidados, dientes mal alineados. Un destornillador roto seguía en la caja de herramientas, prueba viva de todas las solicitudes de reemplazo que habían sido cruelmente rechazadas. «Esta herramienta es peligrosa», dijo Jared en voz baja, tratando de mantener firme el tono. Alia esbozó una sonrisa torcida, no de alegría, sino de quien ya se ha acostumbrado al maltrato. «Lo sé, pero cuando lo reporté me dijeron, aguanta hasta que llegue el nuevo lote. Han pasado 5 meses». En ese momento Jared no solo sintió rabia, sintió vergüenza. Su empresa solía enorgullecerse de tratar a los trabajadores como familia. Y sin embargo, bajo toda la grasa y el aceite, personas como Alia sufrían cada día, en el silencio de todo un sistema. Antes de que pudiera decir algo más, un grito estalló desde la oficina. «¡Hey, Alia! ¡Levanta ese culo!». El auto lleva horas esperando. Ray Dawson apareció en el umbral de la puerta, con la cara roja, señalándola como si fuera una niña. Luego se volvió hacia Jared. «¿Y tú? ¿Qué haces ahí parado? Limpia este lugar. Esto no es para charlar». Jared apretó los puños, la sangre subiéndole a las sienes. Pero no podía rebelarse, aún no. Tenía que contener su ira, para que la verdad saliera a la luz. Y pensó para sí mismo. «Pete, Ray, ¿no se imaginan que aquí mismo, en este taller, una niña negra será quien abra la puerta al día del juicio?» Jared permaneció en silencio, observando a la joven seguir con su trabajo, la mente revuelta en pensamientos. Alia Thompson, el nombre que ella había mencionado con voz plana, sin emoción, era todo lo contrario a la irresponsabilidad y crueldad que acababa de mostrar Ray Dawson. En ese momento, Jared comprendió que el verdadero corazón de ese taller latía bajo las capas de grasa y aceite de esa chica, no en la sucia oficina de Ray. Ella seguía ajustando los pernos, la mirada fija en el motor como si nada más en el mundo importara. Pero Jared se dio cuenta de que no era concentración, era defensa. Cada movimiento era rápido, preciso, pero sin prisa. Como si se hubiera acostumbrado a hacer más de lo necesario y soportar más de lo que era justo. «¿Eres nueva aquí?», preguntó Jared,
como si fuera una pregunta trivial. Ella se detuvo un segundo y luego asintió, sin mirarlo. ¿Cuánto tiempo? Llevo casi 8 meses. ¿8 meses? ¿Y con cosas tan pesadas siendo tan joven? No tengo opción, respondió, esta vez mirándolo con una mirada aguda y directa. Estoy ahorrando para estudiar mecánica automotriz. Mi mamá no puede pagar la matrícula. Y yo solo necesito lo suficiente para comprar los libros y una laptop. A Jared se le secó la garganta. En su vida, la mayoría de las personas que querían aprender tenían la oportunidad. Aliyah, sin embargo, cargaba el peso de sus sueños en unos hombros que aún no habían madurado, trabajando en un lugar al que no le importaba si ella sobrevivía o no. Su mano izquierda temblaba ligeramente al sujetar la cabeza del dado. La piel cerca del pulgar estaba rota y sangrando. Un corte pequeño pero profundo, probablemente de cuando se le resbaló la llave hace unos días. Sin curitas, sin guantes, solo una herida que se abría cada día más con el trabajo. ¿Se lo dijiste al encargado?, preguntó Jared, sin apartar la mirada de la herida. Sí, respondió rápido, como si fuera una respuesta ya ensayada. Me dijeron que el almacén está bajo de suministros, que pidiera prestado a otro, pero todos cuidan sus herramientas como si fueran sus billeteras. Una vez le pedí a Vince una llave de 14 miren. Se rió y me dijo, trabaja horas extras si la quieres. Jared apretó la mandíbula. Vince, el que estaba al otro lado del taller, apoyado en el gabinete de herramientas, deslizando el dedo por su teléfono como si estuviera en su casa, era la encarnación de la cultura podrida que Pete y Ray habían fomentado. Un lugar donde los jóvenes eran explotados, humillados y abandonados, mientras los perezosos eran premiados con silencio y poder. Jared se agachó. Trataba de ayudar a Aliyah a aflojar la correa bajo el coche, pero ella levantó la mano para detenerlo. No necesitas ayudarme, dijo. Si me ven, dirán que dependo del chico nuevo. Solo estoy sosteniendo la luz, respondió Jared, tomando la lámpara LED y apuntándola al soporte del motor. Ella lo miró una vez más, sin sonreír, sin agradecer, solo una mirada inquisitiva, como si se preguntara si ese hombre era realmente un compañero o simplemente otra sombra que desaparecería al final del turno. La llave neumática chilló en el puesto número 2. Vince seguía en su lugar, mientras un cliente mayor tocaba ligeramente el mostrador, pero nadie respondía. El escritorio estaba vacío, sin empleados, sin letreros. El cliente golpeó 2 veces más. Claramente llevaba esperando un buen rato. Aliyah negó levemente con la cabeza, sin soltar aún la llave, el brazo rígido por el último tornillo. Ese hombre está aquí desde la mañana. El coche solo necesita una correa nueva. Ya terminé. Solo espero que Vince le diga que puede recoger el coche. Pero no le importa. Dijo que no es su turno. ¿Se lo dijiste a Ray?, preguntó Jared tratando de contener la rabia. Ray solo dijo que eso es trabajo del recepcionista. Si el recepcionista no está, déjalo así. Eso fue todo. El sudor comenzó a empapar la camisa de Jared, no por el calor, sino por la rabia. No solo por la pereza de Vince o el autoritarismo de Ray, sino por todo un sistema de silencios y de culpas lanzadas al aire, donde una adolescente tenía que trabajar con herramientas rotas, en condiciones peligrosas, y aún así la trataban como si fuera invisible. Padre, pensó Jared para sí mismo, si vieras esto, destrozarías este lugar. Aliyah se estiró, tratando de apretar el último tornillo. Hizo clic en su sitio. Ella retiró la mano y suspiró. Y fue entonces cuando Jared lo notó. Sus ojos, cansados pero aún no sin esperanza. Nadie debería tener esa mirada a los 18 años. Nadie debería vivir con las manos llenas de cortes y los sueños aplazados, cada día. Pero ella vivía así. Y nunca se quejaba. Y en ese momento Jared lo supo. Ella no era la que necesitaba ayuda. Ella era la que merecía la oportunidad de cambiarlo todo. Jared observó a Aliyah inclinarse para apretar el último tornillo, su espalda temblando levemente, su muñeca izquierda esforzándose por sostener la herramienta agrietada, una llave floja, su mango envuelto en cinta plateada. Con cada giro, no era solo el metal lo que se apretaba, sino también el cansancio que se cerraba alrededor de esa joven. ¿No tienes miedo de lastimarte?, preguntó Jared en voz baja, tratando de sonar tranquilo, aunque por dentro hervía. Aliyah soltó una ligera risa, una risa como exprimida de un alma endurecida. ¿Miedo? ¿A qué? Aquí a nadie le importa si tienes miedo. La respuesta no fue triste ni enojada, solo vacía. Y fue esa vaciedad lo que hizo que a Jared se le helara la sangre. Una joven como ella debería haber sido enseñada, protegida, alentada,
Pero allí estaba, existiendo como una máquina rota, funcionando solo porque no le quedaba otra opción. Jared dio un paso atrás, mirando alrededor del taller. En solo una hora había visto suficiente para saber que todo ese sistema se estaba pudriendo desde dentro. En la esquina izquierda, Tyler, el aprendiz blanco de 19 años, limpiaba aceite bajo el chasis de una sub, su mano temblando mientras sujetaba un trapo sucio. Jared notó la mirada apagada en sus ojos. Hambre. No había comido desde la mañana. Sin almuerzo, sin agua, sin derecho a detenerse. En la recepción, un cliente de mediana edad estaba de pie, confundido, mirando a su alrededor. El resguardo de la cita arrugado en su mano. No entendía por qué nadie le explicaba nada. No había nadie en el mostrador. Nadie respondía a la simple pregunta: ¿Ya está listo mi coche? Y lo peor era la manera en que Ray Dawson, el encargado del taller, hablaba tranquilamente por teléfono en su oficina, dejando que todos se las arreglaran en medio del caos. Cada golpe del martillo hidráulico retumbaba en la cabeza de Jared. Cada sonido de acero raspando contra acero era como una campanada fúnebre. Cada tornillo que Aliyah apretaba, con las manos ensangrentadas y herramientas rotas, era un recordatorio de que él había estado ausente por demasiado tiempo, y que la confianza que su padre había construido estaba siendo pisoteada justo bajo el nombre de Foster. Aliyah se enderezó, haciendo una mueca de dolor por el esfuerzo. Miró el reloj de pared y rápidamente comenzó a guardar sus herramientas. Hay que apurarse. Si ese coche se entrega tarde, Ray me descuenta tiempo de turno. ¿Te descuenta el turno?, preguntó Jared, creyendo haber escuchado mal. Sí, aquí no existe eso de sobrecarga de trabajo. Si entregas un coche tarde, te quitan 30 minutos de tu paga. Esa es la política interna de Ray, remarcó la última frase con una sonrisa amarga. Jared entendió claramente que no lo decía para quejarse. Lo decía para que nadie esperara justicia en ese lugar. En ese momento Ray salió de la oficina, sus pasos resonando con fuerza sobre el suelo de concreto como una amenaza. Aliyah, ¿qué haces ahí sentada? El Altima en el Bahía 3 está esperando. ¿O quieres que te lleve yo mismo? Sí, respondió ella brevemente, alejándose rápido sin mirar atrás. Jared se quedó de pie, con el pecho pesado. Había visto suficiente, pero sabía que si se marchaba ahora, sería solo otro cobarde más que vio el dolor y apartó la mirada, como todos los demás. Necesitaba saber más. Necesitaba entender mejor, no solo para castigar a Ray o a Pete, sino para saber quién merecía quedarse y quién debía ser eliminado del sistema que su padre había construido. Cuando Ray se dio la vuelta para volver a su oficina, Jared notó que miró a Aliyah, y esa mirada no estaba llena solo de la irritación de un jefe. Cargaba un desprecio tóxico, lleno de prejuicio. Un desprecio que no apuntaba a su habilidad, sino a su color de piel y a su edad. Y en ese momento, Jared se juró a sí mismo que nunca más alguien como Aliyah tendría que vivir bajo esas miradas. No en la empresa que llevaba el nombre Foster. No mientras él siguiera allí. El grito de Ray Dawson resonó por todo el taller, como el rugido de un animal salvaje defendiendo su territorio. No como un recordatorio, sino como un golpe de poder contra los espíritus de quienes trabajaban allí. Aliyah, apúrate. Ese coche lleva más de una hora esperando. ¿Piensas hacer que el cliente duerma aquí? Jared giró justo a tiempo para ver a Aliyah estremecerse y dejar caer la linterna al suelo. Se agachó para recogerla, con los labios apretados, sin pronunciar una sola palabra. No tenía miedo, pero claramente estaba acostumbrada a que la trataran como un número, no como una persona. Ray pasó junto a Jared, con el olor a sudor y cigarrillos fríos mezclado con una colonia barata y punzante que parecía hacer juego con su voz. ¿Y tú, Joe? ¿Crees que viniste aquí a coquetear o qué? Levanta ese trapeador y limpia el aceite derramado a tus pies. ¿O quieres que te enseñe lo que es el trabajo de verdad? Las palabras salieron como una bofetada. Jared apretó la mandíbula, conteniendo su reacción. No tenía ni idea de con quién estaba hablando. No sabía que el hombre al que estaba insultando era el hijo del hombre que había construido el imperio que ahora usaba para sobrevivir. Entendido. Lo haré de inmediato, respondió Jared con voz plana, bajando el tono lo suficiente como para ocultar la rabia que hervía dentro de él. Se agachó para recoger el trapeador, sus manos toscas de Joe, convertidas ahora en los ojos del CEO Jared Foster. Cada mancha de aceite que limpiaba era prueba viva de la podredumbre en la cultura de gestión. De cómo la confianza había sido corrompida, los valores distorsionados y las personas exprimidas hasta los huesos.
El comportamiento de Ray no era una casualidad. Era el resultado de un poder descontrolado. En la forma en que gritaba a Aliyah, se burlaba de Tyler, faltaba el respeto a los clientes y aplastaba a sus subordinados. Jared veía un modelo de liderazgo podrido hasta el núcleo. Ray no era solo una mala persona. Era el reflejo más honesto de todo lo que Jared había pasado por alto durante su tiempo gestionando a distancia. Un golpe fuerte en la puerta de la oficina resonó de nuevo. Un cliente de mediana edad intentaba pedir ayuda. Nadie respondió. Ray se giró y gritó, ¿dónde está la recepcionista? La vi tomando Red Bull anoche. ¿Está atorada en el baño o qué? Nadie contestó. La anciana sentada en la sala de espera se encogió en su asiento, desviando la mirada como si temiera convertirse en la próxima víctima. Jared mantenía la cabeza agachada, trapeando el suelo, pero sus oídos captaban cada palabra a su espalda. Ese nuevo se ve tonto. No dura ni una semana. ¿Y qué? Ray lo ve que no soporta la debilidad. Sí, pero Aliyah, esa sí sabe trabajar. Pero si Ray odia a alguien, se va a asegurar de que sufra. Las palabras en voz baja entre los técnicos sonaban como sentencias silenciosas que se ejecutaban a diario. Las víctimas callaban, los agresores se burlaban, los testigos solo guardaban silencio, como si aceptar el sufrimiento fuera la única forma de sobrevivir. La puerta de la oficina se abrió de nuevo. Ray salió, esta vez con una taza de café en la mano, relajado como si estuviera en un bar. Miró el reloj, luego a Jared. Joe, deja ese trapeador. Ve a ayudar a Vince con el Camry en el taller. Si rayas la pintura, te descuento media jornada. Vince estaba junto al coche, con el teléfono en la mano, sin molestarse siquiera en levantar la vista. Perezoso, arrogante y desagradable, hasta el punto que Jared sentía lástima por el aceite en sus manos. Y entonces Jared comprendió. Ray no era el único problema. Vince era un eslabón más en esa cadena rota. Personas como Vince existían porque Ray lo permitía. Y Ray existía porque Pete lo encubría. Y Pete existía porque Jared se había alejado, creyendo que gestionar a distancia era suficiente. Jared se tragó su enojo, no porque fuera débil, sino porque sabía que si lo dejaba salir, la fachada de Joe Daniels se quebraría. Y aún no era el momento. Necesitaba verlo todo con claridad. Necesitaba presenciar la podredumbre en la raíz del sistema que su padre había construido con sus propias manos y confianza. Volvió la vista hacia Aliyah, al fondo del taller. Estaba inclinada sobre una rodilla, respirando con dificultad, pero sin detenerse, sin quejarse, sin rendirse. En un lugar donde el maltrato se consideraba norma, esa joven negra seguía trabajando con la poca dignidad que aún le quedaba. Y Jared prometió en silencio. No estará sola por mucho más tiempo. Cuando Jared se puso de pie lentamente, después de casi una hora arrodillado limpiando el suelo, un agudo dolor le recorrió la espalda. Pero no se comparaba con la escena que tenía delante. En un rincón oculto cerca del almacén de repuestos, Aliyah luchaba por mantener el equilibrio mientras bajaba un pesado barril de aceite de motor del estante. Se inclinó demasiado. Su pierna derecha cedió visiblemente, y su rostro se retorció por el esfuerzo. Jared se acercó intentando mantener la compostura. ¿Qué le pasa a tu pierna? Aliyah se mordió el labio, sin mirarlo. Me resbalé hace unos días. Solo es un esguince leve. ¿Y por qué no tomas unos días para descansar? Su respuesta fue una risa seca, dura, como metal raspando contra el concreto. Si me tomo días libres, pierdo un turno. Si pierdo un turno, no llego a pagar la universidad a fin de mes. Ray no da días libres no remunerados conservando las horas. Lo ha dejado claro. Si te tomas un descanso, quedas fuera del horario para siempre. Los puños de Jared se apretaron. Eso no era una empresa. Era una cadena de edificios donde el valor de las personas se medía por su productividad y su obediencia ciega. Miró a Tyler, un chico de 19 años, delgado, con rizos desordenados y sin peinar. Estaba recostado contra una columna de concreto, masticando apresuradamente un pequeño sándwich como si temiera que alguien lo viera. Y como Jared había sospechado, apareció Ray, esta vez como un fantasma saliendo del humo del taller. Tyler, ¿qué haces comiendo a esta hora? Saca el coche del puesto 4. Tyler dio un brinco, dejando caer medio sándwich al suelo. Se agachó a recogerlo, murmurando. Solo llevo comiendo 3 minutos. Ray se adelantó, le arrancó la comida de las manos y la tiró a la papelera cercana, con una voz afilada como el acero. Esto es un taller, no un buffet. Si no puedes con el trabajo, entonces lárgate. El joven retrocedió, con los ojos enrojecidos pero sin atreverse a responder. Jared dio un paso hacia Ray, con la urgencia de intervenir creciendo dentro de él.
pero se detuvo. No por miedo, sino porque necesitaba algo más que una reacción impulsiva. Necesitaba pruebas. Necesitaba que todo ese sistema se desenmascarara solo antes de poder revelarlo. Jared se dio vuelta, escaneando el taller con la mirada. Y por primera vez desde que había entrado, comenzó a notar algo que antes no había visto. Nadie hablaba entre sí, salvo para dar órdenes. No había sonrisas, ni bromas, ni empatía. Solo el chirrido del metal, el ruido de los compresores y el silencio de quienes habían aprendido a vivir bajo una regla brutal. Si eres débil, desapareces. En una esquina de la oficina, Vince Morgan, el técnico veterano, estaba recostado contra el gabinete de herramientas. Con una mano sostenía su teléfono y con la otra daba golpecitos perezosos sobre el escritorio, sin siquiera mirar al cliente que golpeaba la puerta pacientemente. El cliente esperaba, sosteniendo la llave en la mano, tratando de encontrar a alguien que le informara sobre la Ford Escape que había dejado para reparar el día anterior. Jared se acercó. ¿La Escape que está afuera es para ese cliente? Sí, la terminé ayer. Entonces, ¿por qué no lo llamas para que la recoja? No es mi turno. Una respuesta seca, sin culpa ni sentido de responsabilidad. Jared lo miró directamente a los ojos. No encontró nada allí, salvo pereza consentida y un ego inflado que sabía que en ese lugar nadie se atrevía a despedir a nadie. Nadie, excepto Jared, se preocupaba realmente por si un coche era devuelto a tiempo. Nadie, excepto Aliyah y Tyler, veía al cliente como una persona, no como un problema. Cada pequeña acción, tirar comida, recortar turnos, echar culpas, despreciar a los jóvenes, ser abiertamente perezoso, era un ladrillo más en el muro escalonado donde Aliyah y Tyler estaban siendo lentamente sepultados día tras día. Jared giró la cabeza para mirar a Aliyah. Ella seguía trabajando, con la mano aferrada a una herramienta manchada de sangre seca, su pierna derecha cojeando pero sin detenerse. Y por primera vez desde que entró en ese lugar, él dejó de verla solo como una mecánica. Ella era el signo de interrogación de todo ese sistema. Una gran pregunta que nadie se atrevía a responder. Pero Jared sí lo haría. Durante toda esa tarde, Jared luchó por mantener la compostura, tragándose las emociones que se le agolpaban en la garganta, amenazando con estallar. Había sido testigo directo de cómo jóvenes como Aliyah y Tyler eran drenados de su energía. Había oído demasiadas palabras crueles y presenciado la pereza extrema de Vince, la indiferencia de todo el sistema allí. Pero entonces, cuando entró la anciana, todas las barreras internas de Jared comenzaron a resquebrajarse. La vieja minivan oxidada se detuvo frente a la puerta del taller. Era una Dodge Caravan, con el costado abollado y la llanta trasera a punto de reventar. Del vehículo bajó con dificultad una mujer mayor, de cabello canoso y encorvada, con una cartera de cuero desgastada colgada del brazo, y la mano izquierda temblorosa mientras se apoyaba en la puerta del coche. Jared supo al instante que no era una cliente habitual. Su rostro era humilde, reservado, del tipo de cliente que su padre siempre decía: a esas personas hay que ayudarlas, hay que atenderlas con el corazón. Son ellas la razón por la que abrimos el taller cada mañana. La mujer caminó hacia la recepción, donde no había nadie, y dio unos golpecitos suaves sobre el mostrador, esperando. Jared, de pie cerca del área de reparaciones, observaba cada pequeño movimiento de ella. Tras un momento sin respuesta, se volvió hacia un técnico cercano y preguntó en voz baja: «Disculpe, ¿alguien podría revisar mi llanta trasera? Creo que está desinflada y me da miedo conducir así». El técnico señaló hacia la oficina. «Pregunte al encargado. Está ahí en One Year in Armine». Así que la mujer continuó su lento caminar. Sus pasos la llevaron hasta la puerta de la oficina, donde Ray Dawson seguía con los pies sobre el escritorio, una taza de café en la mano y una sonrisa burlona mientras hablaba por teléfono. La vio pero no se levantó, solo cuando ella se paró frente a la puerta y dijo con voz suave: «Disculpe, mi auto tiene una llanta pinchada. ¿Podría...?» Ray la interrumpió, con una voz lo bastante alta como para que todo el taller lo escuchara, como si quisiera asegurarse de que todos oyeran. «¿Llanta pinchada? Pues échele aire, señora. ¿Qué hace rondando por la oficina? ¿Quiere un arreglo gratis?» La anciana se quedó en silencio un momento, con el rostro enrojecido, pero aún así respondió con suavidad: «No, no. Solo quería preguntar. Llevo más de 2 horas esperando, y nadie me ha atendido». Ray se apoyó en los codos sobre el escritorio, con una sonrisa torcida y la voz cargada de desprecio.
Ese pedazo de chatarra ni siquiera vale la pena repararlo. El arreglo costaría más que el coche. Mejor gástese ese dinero en pan. La atmósfera se volvió densa de inmediato. Algunos técnicos se miraron entre sí. Alía, que luchaba por sacar un filtro de aceite bajo un coche, se quedó paralizada. Bajó la cabeza aún más. Sus hombros se tensaron. Tyler, en una esquina del taller, quedó inmóvil, sujetando un trapeador como si el tiempo se hubiese detenido. La anciana no dijo nada. Permaneció allí unos segundos, luego bajó la cabeza. Sus manos temblaban mientras apretaba más fuerte su bolso. Después se dio la vuelta y salió, con la espalda aún más encorvada que cuando entró. El motor de la minivan chisporroteó débilmente y se alejó lentamente del taller. Jared ya no podía soportarlo. No gritó. No se apresuró a lanzar golpes. Simplemente comenzó a desabotonarse en silencio y lentamente su uniforme manchado de aceite. 1. Luego 2. La atmósfera en el taller empezó a cambiar, como si todos pudieran presentir que algo estaba por suceder. Cuando se quitó la camisa gris descolorida, dejando al descubierto una simple camiseta negra debajo, su mirada se volvió tan fría que incluso Vince dejó el teléfono. Jared caminó hacia el centro del taller, donde las luces fluorescentes caían directamente sobre él. El sonido del metal chocando, de la maquinaria, de las risas casuales. Todo se detuvo de pronto. Un extraño silencio se extendió. Se giró hacia Ray. «Soy Jared Foster». Ray parpadeó como si no comprendiera lo que acababa de oír. Jared bajó la voz, pero el tono era claro. Cada palabra cortando el aire como un cuchillo. «Soy el fundador y propietario de este sistema de talleres. Y ya he visto, oído y aguantado suficiente». Todo se paralizó. Alía dejó caer el destornillador al suelo. Rodó en círculos antes de detenerse. Tyler dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos. Vince dejó caer el teléfono. Todo el taller parecía congelado en el tiempo. Ray se quedó inmóvil, su rostro perdiendo el color, luego enrojeciendo poco a poco con una mezcla de vergüenza y furia. «¿Qué dijiste?», gruñó dando un paso al frente. Jared no retrocedió. Sacó una billetera de cuero marrón del bolsillo trasero. La abrió y mostró su credencial de CEO junto con el registro comercial de Henry Foster & Son, LLC. Bajo la luz brillante, su nombre se veía con total claridad. «Dejé a Pete a cargo de este sistema. Confía en que Ray sería nombrado por sus capacidades. Pero resulta que...» Jared miró alrededor. «Lo que veo aquí es un conjunto de personas agotadas, insultadas, explotadas, mientras tipos como tú se aferran al poder y escupen sobre los valores de esta empresa». Ray abrió la boca, a punto de decir algo, pero Jared lo interrumpió. «Estás despedido. Con efecto inmediato. Sin aviso. Sin explicación». Ray dio un paso atrás, con el rostro pálido. «No puedes hacer esto». «Ya lo hice». Jared se volvió hacia Vince. «Y tú también. Fuera de este taller. Ahora». «There's some more». Vince no dijo nada. Se escabulló, tomó su chaqueta y caminó entre todos como una sombra expuesta a plena luz. Nadie dijo una palabra. Nadie aplaudió. Nadie vitoreó. Pero el silencio ahora ya no era por miedo. Era un suspiro de alivio. Jared se volvió hacia Aliyah. Ella seguía allí, de pie, con el rostro atónito, el sudor bajándole por la mejilla, pero los ojos encendidos. «Tómate el resto del día. Vete a casa. Con sueldo. No discutas». Ella asintió levemente, los labios temblorosos. Jared se volvió hacia Tyler. «Ve a comer algo. Lo cubre la empresa. Regresa cuando quieras». Tyler no respondió, pero Jared lo vio asentir, con el puño cerrado fuertemente detrás de la espalda, tratando de ocultar la lágrima que empezaba a formarse. Jared se quedó en el centro del taller, con el uniforme tirado a sus pies, como una vieja piel que acaba de ser desprendida. Este era el momento de empezar de nuevo. Desde el principio. Desde la dignidad. Desde la humanidad. El aire en el taller se sentía denso, como humo de aceite atrapado bajo un techo bajo. El sonido de las credenciales chocando entre sí resonó mientras Jared cerraba su billetera. Un gesto firme, como si trazara una línea entre el engaño del pasado y la responsabilidad que debía comenzar ahora. Todas las miradas estaban fijas en el centro del taller, donde Ray Dawson acababa de retirarse, como un fantasma expulsado del mundo que alguna vez gobernó a gritos y amenazas. En la esquina más alejada, Pete Wallace, el gerente regional que por años supervisó a Ray desde lejos y disfrutó del privilegio de estar por encima de cualquier crítica, apareció en el peor momento posible. Entró al taller con su habitual exceso de confianza, una sonrisa arrogante, pantalones caqui bien planchados
y una camisa oscura con las mangas remangadas, como si todo ese lugar fuera un escenario y él la estrella. Tal vez Ray lo había llamado antes de huir. Tal vez Pete pensó que podía salvar la situación, como siempre hacía. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó en voz alta, intentando sonar calmado, pero ya era evidente el temblor en su voz. Jared no se giró de inmediato. Levantó la camisa de mecánico que yacía a sus pies, la dobló con cuidado y la colocó sobre el banco de herramientas, como si se despidiera del pasado. Entonces se volvió hacia Pete, la mirada fría como granito. Pete Wallace, dijo despacio como si leyera una acusación. Estás despedido. Con efecto inmediato. Pete alzó una ceja. Al principio estaba atónito. Luego se rió. ¿Estás bromeando? Soy yo quien mantiene todo este sistema funcionando. Si crees que puedes. Jared lo interrumpió con un simple gesto. Sacó su credencial de CEO y la sostuvo en alto. La luz del taller brilló sobre la insignia, iluminando las letras en negrita. Jared Foster, director ejecutivo, Foster & Son Automotive. No es una broma, es la verdad. No tienes autoridad para hacer esto sin la aprobación de la Junta. Yo soy la Junta, soy el único dueño. Y acabo de verte abusar de empleados, proteger subordinados tóxicos y permitir que humillen a los clientes. Tengo todo el derecho. Y más importante aún, tengo motivo. Pete abrió la boca para responder, pero no salió palabra alguna. Sus labios se movieron, sus ojos buscaron alrededor, como esperando que alguien lo defendiera. Pero nadie dijo nada, ni una sola mirada de apoyo. Todos evitaban el contacto visual. Algunos bajaban la cabeza, otros miraban hacia Jared, el hombre que había desenmascarado todo el sistema en solo una hora. Vince Morgan, ahora de pie junto a la pared con el bolso colgando del hombro, parecía tan confundido como un estudiante llamado al frente sin haber estudiado. Jared no lo dejó escapar. Vince, no necesitó decir más. Lo entiendo, murmuró Vince bajando la mirada, y luego caminó en silencio hacia la puerta. Cada paso parecía desgarrar los recuerdos de cuando pasaba el tiempo, revisando su celular, mientras sus compañeros sudaban y sangraban. La puerta de acero se cerró con un clic seco, como el último clavo en el ataúd de una era podrida. Siguió un largo silencio. El taller estaba inquietantemente quieto ahora, sin máquinas chillando, sin gritos, sin maldiciones. Pero no era el silencio del miedo, era el silencio del despertar. Como si por primera vez todos los que quedaban allí pudieran ver la luz filtrándose por las grietas de un sistema que antes creían inmutable. Aliyah estaba junto al elevador del coche, sus ojos fijos en Jared. Su espalda aún recta, su pierna derecha aún temblorosa por un esguince que no había sanado, pero sus ojos, esos ojos vacíos por el insomnio y el agotamiento, ahora brillaban con una expresión inédita. Esperanza. Tyler se acercó a Jared en silencio, los ojos llenos de lágrimas, pero la voz firme. No pensamos que realmente volverías. Jared le puso una mano en el hombro. Nunca debía haberme ido. Se volvió hacia el resto del equipo. Ahora eran menos de la mitad que esa misma mañana, pero eran los que aún tenían la integridad suficiente para inclinar la cabeza en silencio ante la injusticia, en lugar de aplaudirla. Sé que no creen en palabras vacías, dijo Jared, así que no voy a prometer. Voy a actuar. A partir de mañana comenzaremos de nuevo, paso a paso. Traeré a un nuevo gerente, alguien en quien confío. Por ahora, el taller cerrará durante 3 días para limpiar, reparar y reabastecer el equipo. Todos recibirán el pago completo por sus turnos. Nadie perderá salario. Un pequeño murmullo recorrió a los técnicos. No fueron vítores, pero por la forma en que suspiraron, cómo relajaron los hombros, cómo se suavizaron sus miradas, se notaba que comenzaban a creer que algo mejor realmente era posible. Ángela Ruiz, la experta en operaciones veterana con la que Jared había trabajado durante una reestructuración anterior, venía en camino al taller. Jared sabía que cuando ella llegara, todas las máscaras caerían, y personas como Aliyah y Tyler ya no tendrían que soportar en silencio detrás de estas puertas viejas manchadas de aceite. Jared respiró hondo. El taller seguía sucio, las máquinas seguían siendo viejas, las paredes seguían amarillentas. Pero por primera vez en muchos años, su base se había sacudido. Miró hacia la puerta de hierro por donde Vince acababa de salir, y luego volvió la vista hacia el interior, donde Aliyah estaba de pie, con la mano apoyada suavemente sobre la rodilla, cansada pero no vencida. Y lo supo. La tormenta que acababa de pasar no era el final, era solo el comienzo. A la mañana siguiente,
Una llovizna ligera se extendía sobre el asfalto agrietado frente al taller número 3, dejando rayas grises y frías, como el eco de una tormenta que acababa de arrasar con los dos gerentes que antes reinaban allí con tiranía. Pero esta vez, frente al taller, no había silencio de resignación, sino un silencio lleno de anticipación, tenso como una cuerda de guitarra. Jared llegó temprano, llevaba un impermeable sencillo y estaba de pie con los brazos cruzados frente a la puerta. A su lado, Ángela Ruiz bajó de un sedán blanco recién llegado. Llevaba pantalones negros y un blazer oscuro. Su figura pulcra, su rostro anguloso sereno, pero con unos ojos agudos que transmitían firmeza y decisión. No hacían falta presentaciones. Una sola mirada bastaba para dejar claro que no venía a hacer preguntas. Venían a actuar. ¿Estás listo?, preguntó en voz baja. Jared asintió. Tú eres en quien más confío, Angela. Ellos necesitan a alguien que no solo sepa reconstruir, sino también sepa escuchar. Ángela asintió levemente y cruzó la puerta. Un portátil y una carpeta bajo el brazo, vibrando ligeramente con cada paso. Dentro, el taller seguía siendo un caos. Aún había charcos de aceite en algunos rincones. Las herramientas estaban esparcidas. Pero lo más importante era que la gente seguía ahí. Aliyah, Tyler y otros técnicos veteranos no habían abandonado sus puestos después del terremoto. Ángela desplegó los documentos sobre la mesa y encendió su computadora. No habló mucho, no hizo una reunión, solo dijo una frase, uno por uno. Empezamos con la niña. Su mirada se posó sobre Aliyah. Tanto Jared como Ángela lo entendían. Si querían conocer la verdad, tenían que escuchar a quienes estaban en la base. Aliyah dio un paso al frente, cojeando ligeramente porque su tobillo aún no estaba del todo curado, pero con la cabeza en alto. Ya no era la chica tímida del día anterior. Algo dentro de ella había cambiado. Una grieta en su resignación había sido reemplazada por una línea recta llamada convicción. Ángela sacó una silla e invitó a Aliyah a sentarse. Sin bolígrafos, sin grabadoras. Cuéntamelo todo. Sin juicios, sin castigos. Aliyah miró a Jared un momento, lo vio asentir, y entonces empezó a hablar. Su voz al principio era suave y pareja, pero a medida que los recuerdos que la habían estado ahogando durante meses comenzaron a salir, salieron como una riada que rompe una presa. Pedí una llave inglesa nueva 3 veces. 2 veces lo hice por escrito. La última tuve que usar un lápiz porque ya no quedaba tinta. Ray tiró mi solicitud a la basura, diciendo que estaba exagerando porque soy nueva. Pedí un trapo nuevo y me dijo, usa una camiseta vieja. Cuando me torcí el tobillo, le mandé un mensaje diciendo que me tomaría un día libre. Él llamó de vuelta y dijo, si te tomas el día, ni te molestes en venir la próxima semana. Angela anotaba unas líneas en silencio. No interrumpía. Una vez trabajé horas extra hasta casi las 9 de la noche. Nadie lo reconoció. Vince se fue a las 5 diciendo, no es mi turno. Cuando pregunté por el pago de horas extra, Ray dijo, aún no aprobado. Se detuvo y sacó un papel arrugado del bolsillo delantero. Un formulario de solicitud de reemplazo de equipo, con la tinta corrida por manchas de aceite. Ángela lo tomó, lo desdobló y asintió. ¿Alguien más fue tratado así? Tyler. Él es nuevo, así que es peor para él. Una vez pidió un descanso de 10 minutos para desayunar, y Ray le tiró el sándwich a la basura. Nos amenazaban con recortar turnos todo el tiempo. Angela cerró la laptop. Sus ojos se suavizaron un poco, pero su voz fue más firme que nunca. Tú eres el corazón de este equipo. Aliyah se estremeció. ¿Yo? No porque sepas apretar tornillos rápido, sino porque aún conservas tu dignidad en un lugar donde la dignidad es un lujo. Trabajas hasta sangrar sin maldecir al mundo. Soportas la humillación sin perder tu ética profesional. Eso no lo enseña ningún programa de capacitación. La joven miró a Ángela con los ojos llenos de lágrimas. No por el dolor, sino porque, por primera vez en 8 meses, alguien creía que merecía ser escuchada. Ángela se giró hacia Jared y le dijo, no podemos perder a esta chica. Ella tiene que ser quien mantenga viva la llama. Jared asintió sin dudar. Me aseguraré de ello. En las horas siguientes, Angela entrevistó al resto. Tyler, a quien Ray le había tirado su comida. Marcus, el técnico silencioso que siempre se quedaba tarde limpiando el almacén. Dear, el mecánico mayor que fue reprendido por Vince solo por pedir cableado nuevo. Cada historia se entrelazaba como hilos, revelando la podredumbre que se había infiltrado en cada grieta del sistema. Al final del día, Angela había terminado su informe. Se plantó frente a Jared, dando suaves golpecitos en el grueso expediente. Esto, dijo,
Es la disección del sistema nervioso de este taller. ¿Y la conclusión? Conservar a Aliyah y Tyler. Reentrenar a Marcus. Dejar ir a Dee, no porque sea malo, sino porque ya no tiene la fuerza para seguir el ritmo. Y contratar a 2 técnicos nuevos de inmediato. Pero lo más importante, colocó su mano sobre el expediente, con la mirada firme. Aliyah debe ser nombrada jefa interina del equipo técnico. Nadie en este taller merece más confianza que ella. Jared permaneció en silencio, no por duda, sino porque estaba conmovido. Miró hacia Aliyah. Seguía arrodillada, limpiando el armario de herramientas, aunque nadie se lo había pedido. Seguía trabajando, porque creía que este lugar aún podía mejorar. Y Jared entendió que ya no se trataba solo de una reestructuración. Se trataba de devolver la justicia a quienes merecían levantarse, no quedarse de rodillas. La luz de la tarde se filtraba a través del vidrio grasiento de la puerta del taller, dibujando largas vetas desteñidas sobre el suelo frío de cemento, siguiendo las huellas cansadas que habían quedado atrás. Jared se apoyó en el banco de herramientas, escuchando el informe de Angela sobre las entrevistas. Aunque había vivido reestructuraciones más grandes, esta, aquí, en el lugar que llevaba el nombre de su padre, cada comentario se sentía como una incisión lenta pero precisa en su propia piel. Angela cerró el expediente y tamborileó con los dedos sobre una esquina, como si pesara cada palabra. Luego miró directamente a Jared. Marcus y Dee no es solo que sean perezosos. Tienen una actitud de desprecio hacia los clientes. Omiten procedimientos de seguridad y, lo más grave, no muestran ni una pizca de arrepentimiento. Jared frunció el ceño. Había esperado que al menos los que quedaban ofrecieran una chispa de luz, una oportunidad. Pero la verdad no lo dejaba dormirse en una ilusión. ¿Estás seguro? Marcus admitió que instaló intencionalmente los frenos equivocados en un Civic porque el cliente fue grosero. Dee se quedó jugando en su celular durante la revisión del compresor y cuando le pregunté por qué, simplemente se rió. ¿A quién le importa?, dijo. Esa respuesta lo decía todo. Jared apretó con más fuerza el bolígrafo que tenía en la mano. Tuvieron su oportunidad y eligieron traicionarla. Salió de la oficina temporal. Afuera, el taller seguía en plena actividad. Tyler organizaba las herramientas. Aliyah enseñaba a un nuevo aprendiz cómo ajustar la presión de los neumáticos. Y en la esquina, cerca de los suministros, Marcus y Dee permanecían de pie, ociosos, sin tocar una sola herramienta en toda la tarde. Jared se acercó y se detuvo frente a los 2 hombres. «Tenemos que hablar». Marcus levantó la vista. Sus ojos aún mostraban esa fatiga desafiante. Una media sonrisa se curvaba en la comisura de su boca. ¿Y ahora qué? Ángela me dijo que tomara un descanso, así que lo hice. ¿Vas a sumarle más humillación a esto? Jared no se inmutó. Su voz bajó de volumen. No fue fuerte, pero sí lo bastante clara como para resonar en todo el taller. No los estoy despidiendo porque Ángela lo dijo. Los despido por una sola razón. No les importa. No porque no sepan distinguir entre el bien y el mal, sino porque eligen hacer lo incorrecto, pensando que nadie se atreverá a hacerles frente. Miró a Dee, que estaba con los brazos cruzados y una expresión burlona. Este taller no es una prisión, pero tampoco es lugar para personas que desprecian la seguridad de los demás. No están siendo reemplazados porque haya llegado alguien mejor. Están siendo eliminados porque eligieron este camino. Marcus soltó un bufido, intentando mantener su arrogancia, pero el agarre tenso sobre la correa de su mochila dejaba claro que entendía. La puerta se estaba cerrando y no volvería a abrirse. Dee escupió una frase amarga. Pensé que el nuevo jefe sería diferente, pero resulta que eres otro más que lanza gente al abismo. Jared respondió sin apartar la mirada. Yo no los empujé. Simplemente no los levanté después de que ustedes pisotearon las manos de otro. Nadie lo contradijo. Ya no quedaba nada que discutir. Y mientras les daban la espalda, comenzó a llover. Las gotas frías golpeaban sus hombros como si intentaran lavar los últimos restos de su arrogancia. Se alejaron en silencio, con pasos vacilantes. No por remordimiento, sino porque, por primera vez en muchos años, ya no podían apoyarse en nadie para culparse a sí mismos. Jared se quedó quieto, observándolos marcharse. Sus manos seguían relajadas, pero su mirada fija en la puerta que acababa de cerrarse. No sentía alegría. No se sentía victorioso. Esto no era un juego. Era una separación necesaria, como una raíz podrida que debía arrancarse para que pudieran crecer nuevos brotes. Tyler se le acercó, con las manos aún cubiertas de aceite, pero los ojos distintos a los del día anterior. El miedo constante había desaparecido, reemplazado por una creencia vacilante.
pero genuina. Jared, ¿cuántos quedamos ahora? Jared miró alrededor. En el taller solo estaban Aliyah, Tyler y un nuevo aprendiz. 3 personas. Un espacio vacío, pero con personas reales. Pocos, respondió Jared, pero suficientes para empezar de nuevo. No muy lejos, Aliyah seguía trabajando. No levantó la vista, pero Jared, al mirarla de reojo por encima del hombro, lo vio con claridad. Lo había escuchado todo. Y no se quedaba allí quieta solo porque necesitara el trabajo, sino porque, por fin, sentía que este era un lugar que valía la pena. La lluvia seguía cayendo suavemente afuera, pero dentro, por primera vez en muchos meses, la estructura del taller ya no se sentía aplastada por la lenta decadencia. Jared exhaló y luego entró a la oficina, donde Angela ya había empezado a compilar una lista de herramientas que necesitaban reemplazo. Con cuidado, de forma sistemática, un ítem a la vez. La limpieza no había terminado, pero lo más importante ya había ocurrido. Las personas que se quedaban ya no se sentían solas en su trabajo. La lluvia de la tarde anterior había lavado la vieja suciedad polvorienta que cubría el letrero del taller Foster & Son, colgado en la pared de ladrillo, dejando marcas de agua que parecían lágrimas del tiempo en que el padre de Jared aún dirigía el lugar, con las manos manchadas de aceite, pero un corazón limpio como una llama de rectitud. Y hoy Jared decidió hacer algo que no había hecho en los 5 años desde que asumió la empresa: cerrar el taller número 3. No por bancarrota, sino para empezar de nuevo, desde las raíces. En la puerta de hierro del frente, un simple cartel pegado con cinta gris decía: cerrado por 3 días para una reestructuración total. No se atenderán clientes. Todo el personal recibirá su salario completo. La administración. Dentro del taller no se escuchaban motores rugiendo, ni el siseo del compresor de aire encendiéndose y apagándose. Solo el sonido de un trapo arrastrándose por el suelo, extrayendo manchas viejas de aceite de las grietas del concreto agrietado. Y quien hacía eso no era Aliyah ni Tyler, sino el propio Jared. Camiseta oscura, jeans viejos y guantes de seguridad. Ya no quedaba rastro del CEO millonario, solo un joven inclinado sobre el suelo, limpiando la suciedad que los gerentes anteriores habían ignorado, como si nunca hubiera estado allí. No tienes que hacer esto, dijo Angela desde la puerta de la oficina, al ver a Jared agachado junto al elevador, restregando el óxido de los bordes metálicos. Jared levantó la mirada con el sudor marcando su frente. Sí tengo que hacerlo. Si no me agacho y miro de cerca estas manchas de aceite, volveré a mirar a las personas como cifras de nómina y reportes de ingresos. Y ya llevo demasiado tiempo haciendo eso. Angela no respondió. Solo asintió levemente y volvió a su tarea de inventariar las herramientas. Al otro lado del taller, un grupo de contratistas recién contratados comenzó a desmontar el viejo techo con goteras que llevaba meses siendo un problema. Cada vez que tronaba afuera, esa parte del techo temblaba con violencia, haciendo que todo el taller pareciera a punto de colapsar de pura preocupación. Hoy el sonido de clavos, martillos y taladros llenaba el aire, pero no sonaba como una molestia. Era el sonido de un lugar que estaba resucitando. Angela desplegó 3 tableros de inventario, uno para el suelo de concreto podrido, otro para el sistema eléctrico obsoleto que ya no cumplía normas de seguridad, y uno más para las herramientas manuales. Más del 30% de las herramientas actuales estaban agrietadas, dobladas o sujetas con cinta adhesiva. Jared lo llamó. El piso del área de atención al cliente es un peligro de resbalones. Ya llamé a un equipo para que lo rehagan mañana por la mañana. El panel eléctrico principal necesita que se cambien todos los fusibles. Si lo seguimos usando así, hay riesgo de cortocircuitos. Aprueba todo, respondió sin dudar. No voy a dejar que nadie, y menos a Aliyah, trabaje un día más con ese juego de llaves agrietadas. Angela se detuvo, mirándolo durante un largo momento. Piensas mucho en esa chica, ¿verdad? Jared asintió. Porque ella es lo último en lo que este lugar aún puede creer. En la esquina del fondo, Aliyah le mostraba a Tyler cómo identificar una línea de aceite obstruida, a pesar de que a ambos les habían dado el día libre. Pero no se fueron. No por el dinero, sino porque, por primera vez, sentían que este lugar realmente les pertenecía. La tarde entera transcurrió entre golpes, cinceladas y el olor de productos de limpieza. Angela recorría rápidamente las zonas, anotando cada punto que requería reparación, mientras Jared trataba cada mancha antigua como un pequeño acto silencioso de redención. Al caer la noche, el taller era casi irreconocible.
Los viejos cubos metálicos de basura habían sido retirados y se habían colocado nuevos avisos de seguridad. Incluso la luz de neón del frente había sido reemplazada. Una nueva luz blanca brillante ocupando el lugar de aquel resplandor tenue y grisáceo de almacén. Aliyah se sentaba en la banca junto a la pared, con el pie envuelto en vendas, pero con una expresión más ligera que nunca. Tyler trajo 2 latas de bebida fría, entregándoselas a Jared y a Angela. Nadie dijo nada, pero el ambiente había cambiado. Ya no había gritos ni miradas cautelosas, solo silencio y colaboración, como un verdadero equipo. Al anochecer, Jared y Angela fueron los últimos en salir del taller. Cerró con llave la puerta, de pie en medio del patio de concreto manchado de aceite, mirando hacia el techo recién instalado del taller. La luz blanca del nuevo letrero se reflejaba en su camisa. Limpia, sin manchas de aceite. Lo estamos demoliendo para reconstruirlo, susurró Jared. Angela asintió. Y esta vez lo haremos sobre confianza, no sobre informes de ingresos. El viento nocturno sopló, llevando consigo el olor a metal, plástico nuevo y esperanza. Jared dio la espalda al taller, sabiendo que cuando esa puerta se abriera 3 días después, ya no sería solo un taller de reparaciones. Sería un lugar donde la gente podría mantenerse erguida, trabajar con las manos y ser tratada como seres humanos. 3 días después, en una mañana fresca, el sol rompió entre las nubes espesas, proyectando un rayo dorado sobre el piso recién cubierto de concreto antideslizante del taller número 3. El cartel del taller Foster & Son brillaba ahora más que nunca, ya no como una reliquia polvorienta del pasado, sino como una nueva promesa, de respeto, de dignidad y de un renacer que nadie creyó posible. Jared llegó temprano. Bajó de la vieja camioneta que lo había acompañado durante toda esta transformación y se detuvo frente al taller, como el primer centinela de un cambio que lo había cambiado todo. La puerta enrollable se abrió lentamente y la luz se derramó hacia adentro. Lo primero que llamó su atención no fueron las máquinas ni los equipos costosos, sino la limpieza impecable. El suelo, que antes estaba cubierto de grueso aceite negro, ahora reflejaba la luz como un espejo opaco. Líneas de seguridad en rojo, amarillo y verde marcaban claramente las zonas de reparación, revisión, mantenimiento y atención al cliente. A lo largo de las paredes, tableros de normas, instrucciones de seguridad y procedimientos de primeros auxilios estaban montados con orden. No era solo para aparentar. Cada uno estaba plastificado, resistente al agua y con códigos QR para que el personal pudiera escanearlos y obtener más información. La zona de herramientas estaba completamente reorganizada. Cada llave, destornillador, llave inglesa, dinamométrica y sensor electrónico tenía su propia etiqueta y espacio asignado. Y lo más importante, todos tenían su propio juego nuevo de herramientas. Nada de herramientas rotas, con cinta adhesiva, ni de pedir prestado. Los primeros pasos resonaron detrás de Jared. Se dio la vuelta. Aliyah. Entró al taller con su nuevo uniforme. Una camisa azul oscuro con el logo de Foster & Son bordado en blanco sobre el pecho izquierdo. Las mangas bien remangadas. La muñeca izquierda envuelta en una venda protectora negra. El tobillo derecho seguía vendado, pero caminaba con una postura completamente distinta. Ya no con la cabeza baja. Ya no con ojos temerosos. «Te ves mejor», dijo Jared en voz baja. Aliyah asintió. Colocó su nuevo maletín de herramientas sobre la mesa y bajó el cierre con cuidado, como si aún no pudiera creer que fuera suyo. «Ya no tengo que pelear cada mañana para sobrevivir». Una camioneta se detuvo en la entrada. Tyler bajó, con el cabello aún desordenado pero el rostro iluminado. Llevaba el mismo uniforme que Aliyah, con una mochila y una caja de desayuno. Entró mirando a su alrededor, los ojos muy abiertos. ¿Es real esto?» Jared sonrió, de pie entre ellos con los brazos cruzados. «Ya no estamos solo arreglando el taller, estamos arreglando cómo se trata a las personas. Este ya no es solo mi taller, es nuestro». Aliyah miró a Jared, luego al taller, ahora cubierto con su nueva piel. Extendió la mano y tocó una viga metálica brillante del elevador, donde antes había una vieja oxidada que le había cortado las manos. «Esto nunca había pasado», dijo en voz baja. «De ahora en adelante será la norma», respondió Jared. «Y tú serás quien se asegure de que así siga siendo». La puerta trasera del taller se abrió. Angela entró con 2 carpetas y una tabla con papeles. Llevaba camisa blanca, falda gris y zapatos de seguridad.
Ya nadie se atrevería a subestimar a una mujer como ella en medio de un taller mecánico, porque Angela era la que convertía los planos en realidad. La lista de verificación está lista. El plan de mantenimiento programado ha sido enviado por correo a todos. Supervisaré los turnos durante las próximas 2 semanas hasta que el nuevo líder técnico del equipo sea reconocido oficialmente. Jared asintió. Ya tomé mi decisión. Esa persona es Aliyah. Aliyah levantó la mirada, como si una descarga eléctrica la hubiera sacudido. ¿Yo? Pero solo llevo 8 meses aquí. Pero fuiste la única que se quedó. Has aprendido todo con sangre, sudor y dignidad. Te lo mereces. Ángela asintió y le entregó una carpeta. Aquí tienes el cronograma de capacitación para líderes de equipo. Participarás durante tus horas de trabajo con salario. También enviaremos una evaluación al Sistema Regional de Recursos Humanos. Esto no es temporal. Es un camino de ascenso oficial. Aliyah no dijo nada. Simplemente tomó la carpeta con ambas manos. Su rostro no se iluminó con una gran sonrisa, pero en sus ojos había una seriedad nacida de saber que ahora tenía una responsabilidad mayor, pero también que finalmente había sido reconocida. La mañana transcurrió con un nuevo ritmo. Jared no entró a la sala de reuniones como de costumbre. Se quedó afuera con Angela, observando. Y por primera vez, cada cliente que entraba era recibido no con resignación, sino con miradas agradecidas. Un hombre mayor vino a revisar un ruido extraño en el motor de su camioneta. Aliyah escuchó la descripción, la escribió en la pizarra, y luego se volvió hacia Tyler para revisar el escape. Tyler intervino. Si no hay problema ahí, sugeriría revisar las bujías y el sistema de combustible. La camioneta parece estar fallando al acelerar. Aliyah asintió, haciéndole espacio para trabajar. Cada movimiento fluía con naturalidad. Nadie gritaba. Nadie era ignorado. Al final del día, Jared convocó una breve reunión de equipo en la sala de descanso, recién pintada, con una nueva máquina de café y una pizarra para sugerencias anónimas del personal. Hoy es el día 1, dijo Jared con la mirada puesta en Aliyah y Tyler. Mañana no será más fácil, pero será mejor. Nadie violará los nuevos valores sin enfrentar las consecuencias. Miró a cada persona. ¿Quién viola las normas de seguridad? A la calle. ¿Quién falta el respeto a un cliente? A la calle. Pero quien lo merece será elevado. No con palabras, sino con acciones. Por un momento todas las miradas se posaron en él. Ya no había dudas ni vacilación, sino acuerdo. El taller había renacido. No por una pintura nueva o un suelo limpio, sino porque por primera vez la gente se sentía respetada como seres humanos. Durante los primeros días tras la reapertura, Jared no esperaba una larga fila de clientes afuera del taller. Sabía que la confianza, una vez perdida, debía reconstruirse ladrillo por ladrillo, y que serían los clientes quienes pondrían a prueba la calidad de cada uno. Pero en la mañana del tercer día, cuando una SUV plateada se detuvo frente a la puerta, la ventanilla bajó, y la voz de una mujer de mediana edad se hizo oír. Escuché que hay una nueva gerente aquí. ¿Es cierto? Aliyah, que estaba limpiando la pizarra del cronograma, levantó la vista y caminó hacia la mujer, avanzando con suavidad, pero con decisión. Hola, sí. Acabamos de renovar por completo el sistema. ¿Cómo podemos ayudarla con su coche? La mujer la miró de arriba abajo, con una mirada aún cargada de sospecha, un reflejo de meses de mal servicio. Pero al ver a Aliyah de pie, recta, con el uniforme impecable, la mirada serena y directa, la mujer asintió. Mi coche tiembla cuando me detengo en un semáforo. No estoy seguro de que sea el sistema de encendido. Lo revisaré cuidadosamente y te informaré. Si es necesario, podemos ofrecerte un vehículo de reemplazo sin costo mientras lo reparamos. La respuesta, clara, profesional y sin pretensiones, hizo que la mujer se detuviera un instante. Luego asintió. Esto es mucho mejor que la última vez que vine aquí. Y de alguna manera una clienta se convirtió en 2, luego en 3. Al final de la semana, las citas estaban casi completas. Clientes que habían jurado no volver jamás a ese lugar desordenado, dejaban sus autos en silencio y se sentaban en la sala de espera, ahora equipada con asientos limpios, un purificador de aire e incluso un folleto informativo sobre los derechos del cliente. Jared observaba desde detrás del cristal, viendo trabajar a Aliyah sin intervenir. No necesitaba instrucciones. Ella estaba liderando. Cada mañana, organizaba la prioridad de los vehículos, los que necesitaban revisión urgente de frenos, los que esperaban repuestos y los que solo venían por mantenimiento rutinario. No había discusiones por las tareas, ni empleados cargando con 3 responsabilidades sin decir nada.
Tyler se encargaba ahora de todas las recepciones y papeleo. Revisaba con cuidado cada orden de reparación, anotando el tiempo, el costo estimado y enviando una copia por correo electrónico al cliente. Jared nunca se habría imaginado que el chico al que antes regañaban por pedir 5 minutos para comerse un sándwich, ahora manejaba el papeleo mejor que muchos empleados de oficina que había contratado en la central. Una vez, cuando llegó un sedán viejo con un código de motor complejo y el sistema de diagnóstico no pudo identificar el problema, Aliyah no se alteró. Se sentó con el cliente, abrió la laptop y explicó los códigos del sistema OBD2 como una verdadera ingeniera. Podría ser el sensor de oxígeno o el regulador de mezcla de combustible, pero no vamos a adivinar. Voy a desmontar la cabeza del motor y revisar todo el sistema de admisión de aire. El cliente, que no era fácil de complacer, respondió con desconfianza. Llevé este coche a 3 talleres y nadie encontró el problema. No puedo prometer que lo resolveremos en 10 minutos, respondió Alia con calma. Pero te prometo que no pararemos hasta encontrar la respuesta correcta. Y fue esa certeza, no la rapidez, lo que convenció al cliente. Cuando Jared lo vio, se preguntó en silencio, ¿cuántas otras Alias me habré perdido en otros talleres? ¿Cuántas personas con talento han quedado enterradas porque otros ocupaban el asiento equivocado? En la reunión del fin de semana, Jared reunió al equipo en la sala de descanso. Ahora había un nuevo panel de empleado del mes, una máquina de café nueva y una pizarra blanca con comentarios reales de los clientes escritos a mano. Alia encabezaba el panel. 8 de 8 calificaciones de 5 estrellas. Uno de los comentarios decía, no creí que una mecánica adolescente pudiera hacerlo tan bien. Me equivoqué. Tyler le seguía de cerca. Joven recepcionista y encargado de oficina, pero sumamente profesional. No se le escapaba ningún detalle. Jared entró sosteniendo el nuevo análisis de ingresos impreso. El gráfico seguía siendo modesto, pero la curva ya no descendía. Subía poco a poco a través de la confianza. Miró al equipo. Poco a poco a través de la confianza. Miró al equipo. Aún eran pocos, pero ya eran un verdadero equipo. No me importa quién solía ser el encargado aquí, dijo Jared. A partir de ahora, todos serán evaluados no por su edad, título o estudios. Solo habrá un criterio. ¿Quién mantiene su integridad en cada tarea? ¿Quién hace que los clientes se vayan sintiéndose respetados? Esa persona es la piedra angular. Ángela asintió desde la mesa del fondo. Ya reconstruimos los cimientos. Ahora es momento de verter el concreto. Alia habló, por primera vez tomando la iniciativa. Entonces tengo una propuesta. Adelante, respondió Jared. El taller debería tener un programa interno de formación para que los recién llegados no tengan que nadar a ciegas entre tanta maquinaria. Puedo escribir el plan de estudios si es necesario. He cometido suficientes errores como para saber que quienes vienen después no deberían repetirlos. Jared sonrió. Tyler aplaudió suavemente, aunque nadie más lo hizo. Empieza a escribirlo, dijo Jared, y pon tu nombre al final. Alia asintió sin sonreír, porque no era momento de celebrar, era momento de seguir construyendo. Pero en sus ojos había algo más brillante que una sonrisa: determinación. Ese mismo día, volvió la vieja minivan de la mujer mayor que había sido humillada por Ray. Jared la reconoció de inmediato, pero esta vez no venía sola. Traía consigo a su hija y a su nieta. Mi nieta quiere aprender mecánica automotriz. Me escuchó hablar de la joven que trabaja aquí, así que quiso venir a conocerla. Alia las recibió. Su camiseta estaba manchada de aceite, su rostro perlado de sudor, pero estaba erguida, firme. Jared no intervino. Sabía que el día en que Alia se convirtiera en un ejemplo a seguir, ya no era un sueño lejano. Estaba ocurriendo, ahí mismo. Una semana después de la reapertura, Jared reunió al equipo restante. Alia, Tyler y 2 nuevos aprendices en la sala de descanso, que ahora tenía sillas de cuero y una estantería con manuales técnicos. La atmósfera en esa pequeña sala era distinta. Ya no era una simple reunión de personal, sino un momento de cambio profundo que comenzaba con quienes alguna vez parecieron los más pequeños. Sobre la mesa redonda del centro, Angela colocó nuevos cuadernos, con cubiertas de cuero gris suave y el logo de Foster & Son grabado. Cada uno tenía el nombre del trabajador en la portada, sin número. Y justo debajo del nombre, en tinta plateada, la frase: el respeto es el punto de partida. No solo reparamos autos, sanamos personas. Alia miró el cuaderno frente a ella como si fuera un artículo de lujo
en un mundo donde solo le habían permitido usar lo que otros descartaban. Tocó la portada con delicadeza y se detuvo al abrir la primera página. Bajo la luz blanca y suave del techo, las palabras impresas se leyeron con claridad, como un manifiesto. Todo trabajador tiene derecho a sanar, tanto física como mentalmente. Los labios de Aliyah temblaron levemente. Nadie dijo nada, pero todos lo sintieron. Su emoción no era debilidad. Era el resultado de años de ser tratada como una herramienta, y ahora le estaban devolviendo su dignidad. Tyler hojeó rápidamente las páginas. Sus ojos parpadeaban incrédulos ante lo que leía. ¿Asignación para herramientas? ¿Cada año? ¿Esto es real? ¿Horas extras pagadas? ¿Bajas médicas pagadas? ¿No pueden quitarte turnos sin notificación por escrito? Jared asintió. Su voz no fue alta, pero sí firme como una roca. Es real, y siempre será real. Ángela continuó, con una voz serena pero llena de autoridad. Cada punto aquí entra en vigor de inmediato. No solo en este taller, sino en todas las instalaciones de Foster & Son. Hemos enviado el modelo a la sede central para que se estandarice como política de la empresa. Jared se acercó al pizarrón blanco y escribió cada punto con claridad. Licencia por enfermedad pagada. Mínimo 5 días al año. Asignación anual para herramientas personales. $500 o más si se justifica. Ningún empleado será sancionado por reportar infracciones. Cualquier reducción de horas laborales debe anunciarse por escrito con 3 días de antelación. Derecho a capacitación, ascenso y retroalimentación anónima sin ser monitoreado. Tyler miraba a Jared sin parpadear. En su mente regresaban aquellas mañanas en que llegaba sin saber si tendría turno ese día. El miedo que sentía al preguntar, ¿cuándo tendré un puesto fijo? La sensación de tragar su desayuno solo con agua porque Ray le había tirado el sándwich. Todo eso, ahora borrado por un documento impreso que Jared llamaba el derecho básico de todo ser humano. Ángela sacó un gran cartel de su bolso, código de conducta entre compañeros, y se lo entregó a Aliyah para colgarlo sobre la puerta del taller. La primera línea decía, aquí nadie es un todólogo. Todos son expertos y todos merecen ser llamados por su nombre. El taller quedó en silencio. Un nuevo pasante, un joven latino llamado Emilio, habló en voz baja. Nunca pensé que existiera un lugar que realmente se preocupara así. Aliyah se volvió hacia él y le puso una mano en el hombro. Estás en el lugar correcto. Aquí ya no dejamos que nadie se ahogue en silencio. Jared salió de la sala de descanso y miró el taller, ahora en plena operación. Bajo la nueva iluminación LED, cada movimiento era claro y transparente, igual que su compromiso con este lugar. Pensó en su difunto padre, el hombre que una vez fregó el suelo del taller con sus propias manos y le decía, arreglar autos no es difícil, Jared. Lo difícil es arreglar el corazón de las personas. Y para eso tienes que vivir bien. Ahora estaba viviendo bien. Y esta política no era un regalo, era una restitución. Por todas las Aliyahs que fueron olvidadas. Por los Tylers que se tragaron las lágrimas. Por los niños como Emilio, que apenas comienzan, pero que merecen empezar con confianza. El cartel. El respeto no es opcional. Tontron con Falalua. Chon Mala McGean fue colgado sobre el mostrador de recepción. Cualquiera que entrara lo vería. No hacía falta preguntar. No hacía falta probar nada, porque ahora todo estaba escrito en la ley. Mientras la luz del atardecer se desvanecía poco a poco, un largo día de trabajo en el taller Foster & Son llegaba a su fin en silencio. Pero un silencio lleno de vida, como un bosque que detiene el viento para nutrir la tierra. Sin gritos. Sin enfrentamientos ruidosos entre personas. Solo el sonido del último motor apagándose y el suave tintineo de las herramientas siendo colocadas, con cuidado, en su lugar correcto. Jared estaba solo fuera del taller, apoyado contra una columna de acero, con la mirada fija en los haces de luz que se derramaban desde el interior sobre el piso de cemento recién pintado. Esa luz no era solo industrial, era como una luz interior, la luz de la responsabilidad que se había despertado. Ángela se acercó a su lado, aún con la pizarra de evaluaciones semanales en las manos. No habló de inmediato. Permanecieron en silencio un momento, observando las figuras que se movían lentamente dentro. Tyler limpiaba cuidadosamente la llave de torsión. Emilio y otro pasante empujaban un auto hacia la bahía de inspección. Y en el centro de todo, Aliyah reescribía el procedimiento de reparación de híbridos en el tablero técnico. Ángela habló en voz baja, sin apartar la mirada del marco de la puerta. Ella es una líder nata. No necesita gritar, no necesita señalar. Todos simplemente la miran para saber qué hacer.
Jared asintió, aún con los brazos cruzados sobre el pecho. Habló en voz baja, casi como si se hiciera una promesa a sí mismo más que a Angela. Ya no me iré. No más dirigir esto desde lejos. No más correos en vez de estar presente. Cada mes volveré. Me sentaré en medio del taller, escuchando a las máquinas, escuchando a la gente. Ángela sonrió por primera vez ese día. Bueno, entonces por primera vez en muchos años, Foster & Son no solo llevará el nombre de tu padre, también tendrá tu alma. La puerta del taller se abrió. Alía salió, con su chaqueta protectora colgando del hombro y aún sosteniendo un vaso de agua tibia. Sus ojos estaban cansados, pero se iluminaron al verlos allí de pie. Se detuvo, mirando a Jared, y sus labios se curvaron en una sonrisa pequeña pero llena de significado. «Apenas estamos comenzando, ¿verdad?», preguntó. Jared la miró durante un largo rato, como si viera a su yo más joven. No al hombre que era ahora, sino al niño que solía seguir a su padre a cada taller, sentado en una silla de plástico, mientras el hombre hablaba del valor del trabajo honesto. Asintió lentamente. «Sí, y esta vez lo haremos bien». Alía dio unos pasos hacia adelante, parándose cerca de Jared. Miró la luz dorada dentro del taller, donde Tyler acababa de apagar el último panel de luces. En sus ojos no había duda, solo la firmeza de alguien que había caminado por la oscuridad sin perder el corazón. «¿Crees que algún día Foster & Son podría tener otro nombre?», preguntó, mitad en broma, mitad en serio. Jared la miró, un poco sorprendido, y luego soltó una leve risa. «Si alguien hace un trabajo tan bueno que los clientes recuerdan su nombre más que el mío, no hay ninguna razón para que ese letrero no tenga otro nombre». Alía no respondió, pero esta vez su sonrisa fue más clara, más profunda. Se dio la vuelta y se alejó. Sus ojos nunca se apartaron de la entrada del taller, ese lugar donde una vez colapsó, sangró por herramientas rotas y pensó en renunciar. Y ahora era el lugar por donde caminaba como si fuera el primer hogar que alguna vez eligió. Jared observó su figura alejándose, su corazón más liviano, como si acabara de exhalar una deuda silenciosa hacia su padre. Él ya no estaba, pero los valores que dejó atrás ya no vivían en viejos reglamentos ni en fotos enmarcadas en la pared. Vivían de nuevo en la destreza de Aliyah, en la actitud de Tyler, en cada auto reparado con cuidado y en cada persona tratada con respeto. Ángela colocó su mano en el hombro de Jared. «Mañana me voy a la sucursal también. ¿Adivina qué? 2 técnicos han pedido ser transferidos aquí». Jared sonrió levemente, mirando una vez más el letrero sobre la puerta. «Bien, que vean que este lugar ya no es un viejo taller mecánico, sino una nueva plataforma. Un lugar donde las personas van primero, antes que las ganancias». Bajo la luz tenue del crepúsculo, Jared, Angela y Aliyah, 3 personas de 3 generaciones, de 3 posiciones diferentes, permanecieron allí. No como director ejecutivo, ni como gerente de operaciones, ni como técnica, sino como guardianes de un legado que había renacido con sus propias vidas. Dentro del taller, en la pizarra blanca, había una frase escrita con prisa por Tyler antes de marcar su salida. «No solo reparamos autos, reparamos la forma en que se trata a las personas». Aliyah y Jared lo sabían. Desde ahora, nada volvería a ser igual. De un taller deteriorado, empapado en grasa, gritos e injusticia, Foster & Son había renacido, no solo con pintura fresca o equipos nuevos, sino con el coraje de enfrentar la verdad y reconstruir desde lo humano. Jared no solo recuperó el legado de su padre, lo transformó con respeto y justicia. Y Aliyah, una joven negra que una vez fue subestimada, ahora se había convertido en símbolo de una nueva generación que comprende. El verdadero valor no está en la edad ni en el color de piel, sino en la forma en que eliges levantarte. ¿Y tú? Si tuvieras la oportunidad de cambiar un sistema podrido desde dentro, ¿tendrías el valor de llegar hasta el final? Si esta historia te conmovió, dale like, compártela y suscríbete para no perderte los próximos caminos de inspiración. No solo contamos historias de justicia.